Episodio número 17 sobre DNEP, objeto visual personalizado que nos permite acceder a la potencia, a la personalización de los lenguajes Vega, los lenguajes declarativos en los cuales a partir de código vamos a crear lo que ves a la derecha, siendo un gráfico de dispersión con una característica que no se encuentra en Power BI de forma nativa, conocida como teselación de Voronoi. Esto, en pocas palabras, porque es más fácil hacerlo que explicarlo, es que al colocar el cursor, date cuenta de que me encuentro aquí, en este cuadrante, actualmente. Al yo acercar el cursor allí, se van a colorear de forma automática los elementos o el punto más cercano al cursor. Eso se configura a partir de código. Date cuenta de que si bajo el cursor y me acerco por acá, aquí, entonces se van a colorear todos los puntos más cercanos. En este caso, hipotéticamente tendría que ser como este, que estén cercanos a ese cuadrante. Eso es una configuración, vuelvo y repito, que se coloca o se configura a nivel de código. Si voy bajando en la parte inferior, entonces esos vienen siendo las zonas de venta, porque al fin y al cabo en la leyenda estamos utilizando unas zonas de venta con unos valores cuantitativos, tanto en abscisas como en ordenadas. Pero esto es lo que vamos a hacer, que se comporte de esta forma con una línea que viene siendo el promedio. Y luego te voy a enseñar cómo hacer lo mismo, pero en vez de un mouse over que esté comportándose a partir del puntero del mouse, es que no sea de forma automática, sino que tú al darle clic, lo más cercano para los efectos del objeto visual, entonces se va a colorear. También nos va a permitir que si queremos utilizarlo de una forma en como nosotros lo hacemos con control en las leyendas de Power BI, aquí también lo podemos hacer. Algo también interesante que veremos es que al seleccionar, por ejemplo, unas zonas a partir de un slicer, también podemos agregar más de una línea constante. En Power BI, si te das cuenta aquí en el gráfico de dispersión nativo, aquí de color azul en la parte izquierda, solamente podemos agregar una sola línea de promedio. No podemos establecer un promedio por cada elemento de la leyenda. En este caso tenemos 6 zonas de ventas y cada línea, si te das cuenta aquí a la derecha, cada una de ellas tiene un elemento que representa el promedio de lo que está en las abscisas, en este caso la cantidad de unidades vendidas. Así que será bastante interesante. Es un poquito complejo porque de verdad aquí entramos en otras cosas muy similares en aquel video sobre series de tiempo, creo que fue el 14, el episodio 14, pero dice muchísimo sobre las potencialidades de lo que podemos lograr a nivel de configuración de un gráfico. Así que vamos a comenzar con lo siguiente, fíjate. Primero para que veas lo que está aquí en pantalla, me coloco aquí a la izquierda. Esto que está acá, que es el gráfico de dispersión del de Power BI, ¿qué es lo que tiene? Tiene unas fechas, unos días, digamos que estamos en un periodo de un año, un selector externo, y queremos colocar cómo se comporta cada uno de los días en el axis. Tenemos en la leyenda la ubicación, que es ese valor categórico de las zonas de ventas. Son 6 zonas de ventas en una ubicación geográfica. Y tenemos un ratio, una medida. Pues, esto viene de un valor, una medida implícita, como ves a la derecha, pero puede ser una medida específica en DAX que ya haya preprocesado algo a nivel de abscisas. Y luego aquí en ordenadas en Y tenemos cantidades. El objetivo, el análisis es ver cómo cada una de esas zonas de ventas se comportan a la representación de estas dos variables cuantitativas en un gráfico de dispersión que uno trata para los efectos de un análisis exploratorio a nivel visual, utilizarlo es bastante útil, ¿ok? Así que, ¿cómo se logra esto? Vamos a comenzar aquí porque de verdad que esto está muy interesante. Antes de comenzar, te voy a enseñar de dónde proviene, porque esto no fue que yo lo hice de pies a cabeza por obra y gracia de mi nivel de comprensión, al menos en un mes de estudio con DNEP, sino que empecé a ver otras ideas, lo que otras personas ya han hecho. Y esta persona, que se llama Amit Kapoor, ya para el 9 de agosto del año 2017 presentó este objeto visual, el Scattered Nearest Rule, que viene siendo el scatter plot o el gráfico de dispersión con esta configuración de la teselación de Voronoi, en donde a partir del mouse over se va a identificar cuál es el punto más cercano, que fue lo que te comenté anteriormente, que si yo estoy acá, el mouse automáticamente se está colocando en anaranjado porque este puntico
Es el más cercano al cuadrante en donde el cursor uno lo va llevando. Así que esto ya lo hizo anteriormente esta persona. Aquí está el código, te puedes copiar todo esto, pero yo lo modifiqué porque básicamente bajo esta interpretación de una capa superior de inicio me daba un error al menos de, no de renderizado porque se presentaba, pero no funcionaba correctamente. Yo le hice una modificación, sustituí esta selección por un parámetro. De la misma forma, date cuenta de que en algunos códigos utilizan que el tipo de dato es Q, haciendo referencia a cuantitativo, y para los efectos de DNEP tienes que colocarlo, es cuantitativo en inglés. De la misma forma aquí colocan por ejemplo N, que hace referencia a un tipo de dato nominal, y nosotros tenemos que escribir nominal. De todas formas puedes copiar y pegarlo, podrías omitir esta parte, como en videos anteriores, la descripción, el esquema, el ancho y el alto también lo puedes omitir porque en realidad en Power BI eso es de forma automática, y lo demás sí. Sin embargo, te darás cuenta de que se va a colocar en amarillo, es decir, aquí en el editor visual de DNEP vas a ver unos triángulos en amarillos que daban error, así que yo modifiqué esto ya con los conocimientos que hemos adquirido en toda esta serie para lo que vemos aquí, ¿ok? Así que comenzamos con una descripción. En este caso, esto es un gráfico de dispersión con énfasis interactivo según la regla más cercana o el nearest rule sobre un mouse over. Lo que en pocas palabras es que a medida de que el cursor o el mouse se va moviendo en el gráfico, se va a quedar coloreado en el que está más cercano a él. Y esa línea lo vamos a ver ahorita. En la línea número 3, esto es una constante, como hemos dicho anteriormente, esto es lo que está acá. De todas maneras, me coloco aquí a la izquierda, lo que está dentro del objeto visual, la fecha, la cantidad, el ratio y la ubicación es a lo que uno le hace referencia. Uno puede transmutar valores sobre pasos internos, pero siempre se hace referencia a algo que está allí. Así que hay que tener cuidado con eso, para los efectos de qué es lo que podemos hacer. Línea número 4 es toda una capa. Aquí visualmente existen dos gráficos. Uno, que son los círculos o los puntos que vemos aquí en la línea número 17. Si yo modifico esto a punto, te darás cuenta de que ya no el punto por defecto es hueco, no tiene un color interno. En cambio el círculo aquí sí lo tiene. En este caso vamos a dejarlo como un círculo. Pero eso es un mark, eso es un gráfico, ¿ok? Y luego viene otro gráfico que lo vemos aquí abajo, que son las líneas. Esas líneas que se ven de forma horizontal, es ese rule, esa línea se utiliza para entonces agregarle un promedio. Todo esto está en un layer, en una capa, y al final una configuración, como ya lo hemos visto en videos anteriores, en el cual colocamos o eliminamos la grilla por defecto que ofrece o el borde externo del gráfico. Así que vamos a comenzar a leer porque es un poquito largo. Lo que vemos aquí primero son parámetros. Los parámetros nos permiten comportamientos interactivos. Vuelvo y repito, hay un video anterior a este, creo que es el 14, sobre series de tiempo con énfasis interactivo. Se utilizan también algo similar. Un parámetro, en pocas palabras, y vámonos para acá, es esto. Un parámetro se compone de lo que tú ves acá, que es lo que te acabo de enseñar. Tiene un nombre, el nombre del parámetro se lo puedes colocar el que tú desees. Luego la selección, viene el tipo de parámetro y las configuraciones adicionales. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando que el tipo o la propiedad tipo, type, estamos utilizando un punto, porque entonces necesitamos que ese punto sea en base al cursor, ¿ok? De la misma forma, hay otros que son en intervalos, que arrastras un elemento y luego lo mueves. Eso no lo hemos visto hasta ahora. Y otro elemento que hemos visto es este on. Este evento vendría siendo este que vamos a utilizar ahorita, que se llama mouse over, que es el que permite que al movimiento del cursor del mouse, entonces él se activa, ese parámetro como tal. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por acá. Aquí yo le coloqué un nombre específico, que lo que te acabo de enseñar es esto, en pocas palabras. Yo le coloqué como nombre énfasis. Esta es la selección. ¿Qué tipo de selección? Lo que te enseño ahorita, que es un punto on sobre un mouse over. Hay una línea, lo voy a dejar en la descripción esta parte. Si vas a hacer un mouse over a partir de un zoom con el drill del mouse, si lo vas a hacer a partir del clic, hay variedad. Luego, este nearest, que viene siendo la propiedad que genera lo que es el polígono de Thyssen, o también conocido como teselación de Voronoi, es lo que se genera de forma automática o invisible dentro de este gráfico de dispersión, que vendrían siendo estos punticos. Eso es algo que nosotros no estamos viendo,
pero que permite de que al colocar el cursor, entonces él va a detectar cuál es el punto más cercano y como tenemos una ubicación con una coloración, automáticamente colorea todos los puntos relacionados en base a nuestro posicionamiento. Es súper interesante esto. ¿Y esto a qué se está aplicando? A unos campos. ¿Y cuáles son los campos? Una variable categórica o de tipo nominal que es la ubicación, las zonas de ventas. Date cuenta de que si nosotros, por ejemplo, filtramos, todavía sigue siendo interactivo. Yo voy a filtrar la zona 1, 2 y la 6, por ejemplo. Aquí tenemos tres zonas. Entonces yo coloco el cursor y aún filtrando con un selector externo de Power BI, yo puedo ver que esa línea está entre 1200 y 1400 a nivel de cantidad. Ese es el promedio. Entonces si bajo, esto es algo que está dentro y no se confunda de que aquí no estamos filtrando datos en ese contexto de filtrado externo del gráfico. Ojo con eso. Eso no es lo que está haciendo, ¿ok? Pero es muy útil. Verdaderamente es rápido para poder alcanzar ciertos resultados. Aquí cerraríamos entonces nuestro parámetro y luego comienza el primer mark, que es el círculo. La codificación, ya esto es algo que hemos visto anteriormente. ¿Quién es X? El ratio, qué tipo de datos, cuantitativo. ¿Quién es Y? La cantidad en las ordenadas, la cantidad de unidades vendidas, procesadas. ¿Y qué tipo de datos? Cuantitativo. Ya aquí entonces tendríamos X y Y en nuestra codificación, pero luego como esta codificación requiere de un color, nosotros aquí comenzamos con este elemento o aquí, este elemento condicional. Este elemento condicional de color se ata al parámetro porque date cuenta que en la línea 29 yo estoy llamando al parámetro énfasis que anteriormente se ejecutó originalmente en la línea número 8. Quiere decir que el color, para que esto se coloree de esta manera, yo tengo que colorearlo en base al parámetro con este nearest rule, esta regla del más cercano, porque de lo contrario va a colorear de manera estática. Entonces el color abre con una condición, ¿ok? ¿Y cuál es la condición? De que me vas a llamar a este parámetro llamado énfasis. Aquí lo vamos a aplicar a dónde, al field, al valor categórico o nominal, ubicación. Aquí está tipo nominal. Aquí cerraríamos para los efectos de a quién va dirigido. Y luego viene cuál va a ser su color, porque por defecto viene con una coloración, pero yo le agregué esto, una escala que ya hemos visto en videos anteriores sobre la forma en cómo se colorea aquí en Vega Light, y yo le coloqué la categoría 20, categoría 10. Este reverse lo puedo colocar en verdadero, esto es también opcional, pero el reverse lo que quiere decir es que si yo me encuentro en el extremo izquierdo de esa categoría que comienza con un color, por ejemplo, rojo, azul y negro, y el otro extremo, ¿verdad? Se encuentra, por ejemplo, con otros colores, si yo en esa línea 34 lo coloco en el reverse, lo modifico, es decir, aprovecho el otro extremo de los colores y no comienzo con el de izquierda a derecha. Hay videos anteriores sobre esto, no me voy a extender porque ya lo hemos visto anteriormente. Aquí cerraríamos la condición, pero entonces viene la pregunta. Si esto ya se está activando bajo este color, bajo este énfasis basado en un parámetro interactivo, ¿qué va a pasar con los demás colores que no están coloreados? Viene siendo este. Porque esto al fin y al cabo es como un if. Me vas a colorear todo esto en base a ese parámetro de énfasis, en base a esa teselación de Voronoi, pero cuando no se aplique, ¿cómo voy entonces a disgregar los otros a partir de este gris? Este código 8A, 8A, 8A es un código hexadecimal que vienen siendo los colores grises que se colocan por defecto. Yo modifico esto y le coloco, por ejemplo, no gris y le coloco negro, entonces todo lo que no esté allí debería de estar en negro, date cuenta. Así que es cuestión de configuración sobre qué es lo que va a suceder cuando no tengas el cursor cercano a los puntos o los círculos. Luego el tamaño, esto es específico, yo le modifiqué a 85, que es el tamaño de los círculos. Aquí cerraríamos entonces prácticamente todo lo que tiene que ver con el parámetro, el círculo, la coloración condicional. Y luego aquí viene el otro gráfico, ¿ok? Aquí no estamos cerrando todavía el layer, ojo, solamente el primer mark que viene siendo el círculo. Y luego viene lo que es el transform, porque si yo estoy agregando, o vamos a hacerlo más fácil para que aquí aparezcan todas. Si yo estoy agregando por cada zona un promedio, que es una línea, que me dice que para lo rojo, esa línea está entre, vamos a colocar, vamos a ver aquí, sería alrededor de 1200 a 1400. Azul entre 1200 y 1400. Y por aquí el amarillo entre 400 y 600. Para que esta línea sea interactiva en base al posicionamiento de ese cursor,
yo tengo que comenzar aquí con un proceso de transformación y filtrar de forma de que yo invoco el parámetro, que es énfasis. Si yo elimino esto, date cuenta de que hasta aquí lo pudiese eliminar, ¿ok? Si yo elimino esto, nada sucede, o mejor dicho, no sucede nada hasta aquí. No sucede nada, pero las líneas son estáticas, porque las líneas no están atadas al parámetro, que es lo que permite esa fluctuación en base al posicionamiento del cursor. Así que para que las líneas, los promedios, estén comportándose correctamente, se atan en base a este proceso de transformación, que es una propiedad de Vega Lite, y me dice, esa línea va a ir persiguiendo, en pocas palabras, al cursor. Así que comenzamos con esta transformación y luego si viene el mark, que es el rule, viene siendo la línea horizontal. Luego de la línea horizontal nos dice quién es Y, en este caso cantidad, que lo vemos ahí en las ordenadas, qué tipo de dato cuantitativo. Y la pregunta es, ¿esa línea qué va a hacer? Porque, ok, la vamos a colocar en base a las ordenadas, va a estar de forma horizontal. ¿Y qué va a ser? ¿Un promedio, un mínimo, un máximo? En este caso un promedio, que si lo modificamos y colocamos aquí máximo, entonces las líneas se van a colocar, date cuenta de que el máximo sería entre 2800 y 3000, en azul igual, en verde cambiaría o morado casi 1400, en amarillo entre 800 a 1000, ¿me explico? Entonces este aggregate, que es lo que yo he comentado anteriormente, de que se pueden hacer modificaciones matemáticas dentro del mismo gráfico o transformaciones, mutaciones, a esto es lo que me refiero. La medida ya puede venir de DAX o la medida implícita, en este caso el ratio, las cantidades, pero yo también las puedo modificar. Esto es interesante porque en muchos casos hay gráficos en los cuales uno depende siempre de DAX para poder hacer esa mutación. En este caso el mismo gráfico internamente me lo permite mutar, y en escenarios de self-service o de grado empresarial es muy interesante porque no dependes de agentes externos, ¿no? Aquí cerramos entonces el encoding de Y luego viene el color, que es muy similar, es decir, la ubicación, tipo de dato nominal, el size, en este caso de las líneas, es de 1.5, este es el tamaño de la línea. Aquí cerraríamos, sí, lo que es el layering de todo lo que es el gráfico, y luego la configuración. Ya con esto entonces, vuelvo y repito, comenzamos con un parámetro para ir cerrando esta parte, un parámetro que nos va a permitir esa teselación de Voronoi. Luego entramos con lo que es el mark a nivel de círculo, quién es X y quién es Y, la coloración, en donde aquí estamos llamando al parámetro énfasis, cuál es su ubicación, qué tipo de color bajo esquema category 10 o cualquier categoría de colores, en este caso distribución categórica de coloración. Luego el tamaño, no el tamaño, el color, en caso de que cuál será el color después de esto, el tamaño de los circulitos. Luego viene lo que son las líneas con un paso de transformación, en este caso llamamos a énfasis para que esas líneas promedio se manipulen o se muevan de forma automática. Y luego aquí sí viene el mark, que viene siendo la regla o la línea, el encoding de Y. No es sobre X, porque si estás colocando la línea horizontal, en este caso es sobre abscis, sobre ordenadas, por eso es que es la línea sobre Y, no es sobre X porque sería esto, al contrario, me explico, así que no aplica en ese caso. ¿Cuál es el color, el tamaño? Y luego la configuración del stroke, que lo colocamos transparente. Por último, estas son las configuraciones, no me voy a profundizar, ya la hemos visto en videos anteriores. Para ir cerrando, porque también quiero que veas el tipo de interacción, cómo es el cambio de sintaxis, porque todo es igual excepto lo que te voy a presentar ahorita. Y es que esta también puede ser interesante porque yo no quiero que se mueva tan interactivo todo, sino que quiero tener la oportunidad al menos de ver qué ocurre y decir, bueno, si le doy clic acá, ok, fíltrame lo que es más cercano a este cuadrante, o en este cuadrante, o en este cuadrante, o en este cuadrante. O si le doy a un punto específico, porque le puedes dar dentro del punto, yo quiero saber qué ocurre acá, entonces colorea automáticamente todo. Es el mismo patrón, date cuenta, pero lo que cambia son los parámetros. Si bien el parámetro del nombre se llama énfasis igual que el anterior, y está también el tipo de parámetro asignado como un punto, el on no es como un mouse over, porque el mouse over es lo que te comenté, que a medida de que vamos con el mouse, él va persiguiendo el más cercano. En este caso es con clic, yo tengo que darle clic para que esto funcione, ¿me explico? Tengo que darle clic en el mouse. Y luego el nearest o estado propiedad que invoca este algoritmo se mantiene en positivo
pero está atado, aquí hay otra diferencia, a la leyenda. Esto lo que hace es que también colorea y me permite seleccionar de esta forma 1, 2 y 3 con Shift, aquí es diferente, no es con Control, para que entonces se comporte de una forma diferente. De resto, todo lo demás viene siendo igual. Así que, de verdad, muy interesante, es muy llamativo lo que se puede hacer con este tipo de gráficos. Y bueno, con esto finalizamos el último video de este año 2021 sobre Deneb y Power BI aquí en Deneb y Vega Lite aquí en Power BI.